Ya. Como les estaba diciendo, dentro de las reacciones químicas que podamos analizar, teníamos los cuerpos cetónicos, las glucosa, las proteínas, la densidad, el pH, el urobilinógeno y las bilirrubinas, y los nitritos, ¿ya? Los cuerpos cetónicos, ¿qué nos va a indicar la presencia de cuerpos cetónicos? Son productos de la metabolización de las grasas. Normalmente no están presentes en la orina y su detección por medio de tiras reactivas puede indicar la presencia de diabetes mal controlada o el ayuno prolongado. No sé si... A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? ¿Se está viendo lo que estamos compartiendo? Sí, doctora. Gracias. La glucosa. ¿Qué nos va a marcar la presencia de glucosa en la orina? Toda la glucosa es filtrada en los riñones y es reabsorbida hacia la sangre por los túbulos renales. De este modo, lo normal es que no haya la presencia o la evidencia de glucosa en la orina. La presencia de la orina es un fuerte indicador de que los niveles sanguíneos están muy altos. Es muy común esto en las personas que son diabéticas, ya que ellos tienen esta pérdida de glucosa por la orina para tratar de nivelar lo que es la glucosa en sangre. Esto ocurre porque las cantidades de glucosa en la sangre pasan lo que es el umbral renal. ¿Qué es el umbral renal? Es ese umbral en el que es ese umbral en el que la glucosa llega a un punto que necesita ser evacuada. Entonces, sobrepasa eso y hace que el riñón la filtre, saliendo esta por la orina. Ese umbral que tenemos es hasta 180 miligramos de decilitro. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente con 180 miligramos de glucosa en la sangre ya puede estar eliminando o excretando glucosa por la orina. Las proteínas. En condiciones normales hay pequeñas cantidades, pero estas cantidades no suelen ser detectadas por estas tiras reactivas. Los valores elevados deben hacer sospechar algún tipo de enfermedad renal. Pueden también estar presentes en estados febriles. Cuando hay un ejercicio intenso, también aumentan los niveles de proteínas. Y en algunos casos, bueno, ahora se ha estado viendo el caso de que consumen proteínas en polvo. Entonces, al tener tanta proteína en el cuerpo, esta también es excretada por la orina y puede que no sea algo patológico, solo es por el exceso del consumo de la proteína. La densidad. La densidad de la orina es medida o es relacionada con la densidad del agua, ya que la orina en su gran porcentaje es agua del cuerpo o es líquido del cuerpo, por lo cual la densidad del agua es igual a 1000. Entonces, se toma en cuenta que la densidad de la orina tiene un valor que varía entre lo que es 1005 y 1035. Las orinas que tienen una densidad entre 1005 son esas orinas diluidas que se encuentran en personas que son sumamente hidratadas o que tienen un consumo de una ingesta normal de líquidos en el cuerpo. Las personas que tienen una concentración en la orina de 1035, que están muy concentradas, esto nos puede decir, bueno, primero que puede ser por casos de deshidratación o por algún tipo de obstrucción, por algún tipo de otro factor que puede estar haciendo que esta orina sea más concentrada. Pero el valor de la densidad varía. Puede ser 1010, 1015, 1020, va variando, depende cómo esté el organismo y cómo esté la concentración de la orina. El pH, por su lado, la orina es ligeramente ácida, ya que el riñón es el principal medio de eliminación de los ácidos del organismo.
por eso es que esta es ligeramente ácida. Mientras que el pH de la sangre suele ser más o menos entre 7.4, de la orina va a variar entre lo que es 5 a 6, un pH normal. Pequeñas variaciones del pH nos puede estar diciendo o pueden ser inducidas por la dieta, también por ciertos medicamentos que pueden estar haciendo esas variaciones. Cuando puede aumentar también lo que es el pH, eso es en casos de, por ejemplo, cuando hay vómitos, cuando hay bacterias en la orina, cuando hay un mal funcionamiento renal, muchas veces también por la alimentación vegetariana, el pH de la orina también tiende a subir, y también por el otro lado, cuando disminuye. El pH disminuye en pacientes diabéticos, con diarreas, con enfisemas, cuando tienen fiebre, cuando existe una desnutrición, pueden ser orinas con un pH más bajo. El urobilinógeno y la bilirrubina. Perdón, a ver. ¿Qué es? Ya. El urobilinógeno y la bilirrubina también normalmente están ausentes de la orina, no están presentes, no hay cantidad detectable, por lo que cuando aparecen puede ser por algún tipo de enfermedad hepática o por algún tipo de hemólisis. Normalmente la bilirrubina suele aparecer en la orina cuando los niveles sanguíneos sobrepasan también lo que es el umbral. El umbral en este caso de la bilirrubina es de 1.5 miligramos de decilitro. Cuando los niveles de bilirrubina llegan a ese tope, comienzan a ser excretados por la orina. Y el urobilinógeno también cuando aparece o está elevado, nos puede estar diciendo que en el caso de que aparezca urobilinógeno y no bilirrubina, es un indicio de que ya hay algún tipo de problema en el sentido biliar, y por eso es que no se está eliminando correctamente la bilirrubina y está apareciendo lo que es el urobilinógeno. Dentro de lo que son los nitritos, la orina es rica en nitratos. Entonces, existe la presencia de algunas bacterias que van a transformar lo que son estos nitratos a nitritos. Por lo tanto, en estas tiras reactivas podemos identificar la presencia de bacterias solamente con observar que ya ha habido un cambio o ha virado el cuadradito de nitratos, ha cambiado de coloración, entonces podemos saber que ya hay una infección urinaria. Esto no quiere decir que todas las bacterias van a transformar los nitratos en nitritos. Hay bacterias que no son transformadoras de nitratos a nitritos, pero sí están presentes. Entonces, sí nos sirve de parámetro para observar en casos que a veces necesitan urgente saber si podemos descartar o no en ese momento, pero sí o sí se debe llevar a cabo la realización del examen microscópico, por el mismo hecho de que, como les explico, hay bacterias que no van a realizar esta conversión. Dentro de lo que es la visualización microscópica, tenemos lo que son las células epiteliales, los leucocitos, los hematíes, cilindros, cristales, como les iba diciendo, bacterias, parásitos, hongos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Esto es lo que vamos a ver el día de la práctica y qué es lo que tenemos que tratar de conseguir para poder observar y ver las diferentes cosas que se pueden observar. Dentro de las células epiteliales siempre están presentes, son normales, son de la descamación, ya sea de la vejiga, de la uretra, no son de relevancia clínica. Normalmente se las observa, como pueden ver aquí en la imagen, así como una milanesa, si se puede decir. Esa es normalmente la que siempre se observa. Después las podemos ver igual, así, medias curveaditas, medias hexagonales, redondas. Entonces, todos esos tipos de clases de células que se pueda observar
es indistinto y no tienen una relevancia clínica, a menos que sean células vesicales, que en ese caso ya son células más alargadas, más o menos como esta forma, pero un poco más estiradas. En esos casos sí son de relevancia clínica, ya que puede haber algún tipo de desgarro o de inflamación a nivel de las vías superiores, entonces sí tiene una importancia. Los leucocitos o los piocitos los podemos ver, como se ve aquí en la imagen, son como unos redonditos que en su interior tienen como unas burbujitas o unos núcleos pequeños. Estos aparecen, normalmente no son, no son normal encontrar lo normal dentro de un campo microscópico que se pueda observar. Un campo microscópico, para que me puedan entender, es cuando uno enfoca el microscopio y se ve el círculo. Entonces, eso es un campo microscópico. Dentro de ese campo microscópico no debe haber más de 5 de estos leucocitos. Eso es algo normal. O sea, sí podemos eliminar, pero no más de 5. Si ya presentamos más de ese valor, como por ejemplo en esta imagen que se ven varios, ya se tiene que ver si es debido a algún tipo de infección, inflamación o el motivo por el cual estamos produciendo estos leucocitos y siendo eliminados por la orina. En el caso de los hematíes, son muy parecidos a los leucocitos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos presentan como una membrana alrededor. En este caso, bueno, se las ve oscuritas, pero cuando lo veamos al microscopio, son refringentes. ¿Qué quiere decir? Que botan luz. O sea, lo que vemos aquí alrededor tiene una imagen que brillara. Se los puede ver igual así, como unas rosquitas, no sé cómo le pueden decir, como anillitos. Esos son los eritrocitos. La cantidad de hematíes en la orina es insignificante, o sea, no tendríamos que tener presencia de hematíes en la orina. Si es que se encuentran, puede ser igual así, normalmente muy escasos, entre 3 a 5, exagerando por campo. Y en el caso de que exista mayor cantidad, también puede ser debido a alguna enfermedad por causa infecciosa, por piedras en los riñones, alguna enfermedad renal grave. Los resultados que nos puedan dar un falso positivo, en el caso de los eritrocitos, puede ser solamente en las mujeres, cuando están en su periodo menstrual, o cuando estarían empezando o terminando el ciclo menstrual. La presencia de estos hematíes nos pueden hacer informar algo que no es de relevancia clínica, sino que solo es algo normal. Dentro de lo que son los cilindros, vamos a tener varias clases de cilindros. Ya, normalmente el más común y el más observado es este cilindro hialino, que se puede ver acá, que es más o menos como un choricito, se puede decir así, casi transparente, en el que se lo va a identificar en las orinas. Normalmente se puede observar hasta 2 cilindros, digamos. Eso es algo normal que puede ser pasado normal. Pero si es que fuera por algún tipo de actividad física extrema, una deshidratación, por el calor excesivo, algún tipo de estrés, podemos ver también que aumenta este valor de cilindros o podemos observar mayor cantidad de estos cilindros. También puede aparecer en casos de glomerulonefritis, pielonefritis o algún tipo de enfermedad renal crónica, también aparece. Pero como les digo, superando, digamos, lo que son 2, 3 en un campo microscópico. Lo que son los cilindros eritrocitarios o hemáticos, como podemos ver, hay la presencia de hematíes que se van a aglomerar igual en esa forma de choricito, arriñonada, sí. Entonces, esos acúmulos que se pueden observar es normalmente nos indica un daño, ni cualquier tipo de la estructura de la nefrona
por el funcionamiento de los riñones, que no está funcionando bien los riñones. Es común que se puedan ver estos cilindros en la orina cuando existe también la presencia de proteínas o excesivo número de glóbulos rojos. También están presentes como en cualquier otro tipo de las patologías, cuando hay una obstrucción, una glomerulonefritis, pielonefritis, también pueden estar presentes. Los cilindros leucocitarios, estos cilindros están formados principalmente por los leucocitos y su presencia nos indica que hay una infección o una inflamación, ya sea a nivel uretral o de la nefrona. Pero normalmente cuando existe la presencia de estos leucocitos, se nos asocia la presencia de una pielonefritis o una nefritis intersticial aguda, que normalmente también puede estar llevada a cabo o desarrollada por algún tipo de inflamación que sea no bacteriana en la nefrona. Los cilindros bacterianos, como se los puede ver, igual tienen la misma estructura, la misma forma. Estos cilindros bacterianos es difícil de ser visualizados, pero sin embargo, estos aparecen en las pielonefritis y están formados por bacterias vinculadas a la proteína de TAM-Horsfall. Entonces, esas bacterias, normalmente cuando hay una infección bacteriana, el campo que se va a ver, normalmente se lo ve lleno de leucocitos, de bacterias, entonces es muy complicado tratar a veces de encontrar estos cilindros o de poder llegar a observar estos cilindros. Pero hay casos en los que no hay presencia de leucocitos ni eritrocitos y sí una cantidad excesiva de bacterias. Entonces, en esos casos es más frecuente poder llegar a observarlos. También podemos llegar a ver lo que son los cilindros epiteliales. La presencia de los cilindros epiteliales en la orina normalmente indica la destrucción avanzada del túbulo renal. Sin embargo, puede estar asociada también a la toxicidad inducida por algún tipo de medicamento o a la exposición de algún tipo de metal pesado. En el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en las minas, ellos están totalmente siempre expuestos. El organismo trata de eliminar esa intoxicación por la orina y hace que ocurra esta aparición de lo que son los cilindros epiteliales. También pueden aparecer en algunos casos con algún tipo de infecciones virales. Si se dan cuenta, este cilindro leucocitario, este cilindro de células epiteliales no tiene tanto la forma redondeada, ya que cada célula tiene, digamos, su estructura, pero es la unión y la forma más o menos igual a lo que es un tipo de los otros tipos de cilindros. Los cilindros granulosos, como podemos ver en este lado, estos cilindros son uno de los más a menudo que podemos observar, en especial en pacientes que sufren glomerulonefritis, en lo que puede también estar en una necrosis crónica y también en aquellos pacientes que están intoxicados por plomo o por algún tipo de infección viral. Son más comunes, son los que normalmente mayor se ven, al igual que los hialinos, están más presentes o pueden ser más fáciles de reconocer. Por el otro lado, los cilindros serosos, como podemos ver en este lado, son más como una viborita, ¿no? O sea, que tienen estos espacios, tienen estos achonchaditos a los costados, tienen esa forma media rarita, digamos. Estos cilindros son formados por células grasas y están generalmente asociados cuando hay un síndrome nefrótico o en aquellos pacientes también que son diabéticos, pero que son de esos diabéticos descontrolados, que no tienen un buen tratamiento. Entrando a lo que son los cristales. Los cristales igual tenemos una
gran variedad de cristales que pueden estar presentes. El más común y el que no tiene mucha relevancia clínica es el oxalato de calcio. Este cristal normalmente aparece por la alimentación, por el consumo de vitaminas, por lo cual no tiene una relevancia clínica, pero lo podemos observar, como se ve aquí en la imagen, en forma de cuadraditos, como un sobrecito que le dicen que tiene esta X al medio, que es igual que los eritrocitos que brillan. O sea, cuando uno lo ve al microscopio y tiendes a mover el lente, puedes observar que brillan o que tienen esa refringencia. Pero como les digo, son cristales que pueden ser pequeñitos, como están aquí, pueden ser grandes, no tienen un tamaño exclusivo. Ningún tipo de cristal tiene un tamaño exclusivo. Normalmente todos son así variados, pero las estructuras y las formas son similares. ¿Cuáles sí son los cristales que tienen relevancia clínica? Son los cristales de cisteína, de magnesio, amonio, fosfato, los de tirosina, los de bilirrubina, los de colesterol, los de ácido úrico. Esos cristales sí tienen una relevancia clínica. ¿Y cómo los podemos observar? Vamos a ir bien. Dentro de los cristales de cisteína, como pueden ver, son hexágonos que pueden verse solamente así, el hexágono, o pueden verse también con su interior, como los eritrocitos, con su membranita interna, digamos, que se los puede llegar a observar. Los cristales de magnesio, amonio y fosfato son muy parecidos o similares a los oxalatos de calcio en algunos casos, como por ejemplo estos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este es como un tipo ataúd o no sé cómo los puedo decir, la formita, no tienen como el oxalato de calcio que era aquí una X, como este que veíamos aquí. Estos tienen otra forma en la parte interior. Y estos sí se los puede ver de diferentes formas, como podemos ver aquí, más alargaditos, más cuadraditos, como que más sobresalidos, más planos también, juntos. Los cristales de tirosina. Estos cristales se los puede ver como palitos, si se puede decir así, como varitas que están sueltos o en algunos casos así agrupados, como por dar ejemplo, no sé si una vez han jugado palitos chinos, cuando uno los tira se aglomeran todos, más o menos así. Están aglomeraditos, están uno sobre el otro, o están así como si estuvieran amarraditos por el medio. Los cristales de bilirrubina en algunas ocasiones son muy parecidos a los de tirosina, cuando se los ve todos aglomerados, por ejemplo así. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos tienen como son más gorditos. Son más gorditos, sí aparecen así igual, todos juntos, no aparecen como los de tirosina que podemos encontrar por ahí sueltitos. Normalmente estos sí siempre están agrupados, muy rara vez vamos a encontrar uno como este que se pueda ver solo. Los cristales de colesterol. Normalmente los cristales de colesterol y los cristales de ácido úrico están presentes en la orina porque el exceso de colesterol y ácido úrico en la sangre igual ha superado ese umbral, por lo que el cuerpo comienza a eliminarlo por la orina. Comienza a filtrar por el riñón y comienza a ser eliminado por la orina. Los cristales de colesterol los podemos observar como rectangulitos que normalmente siempre están sobrepuestos, uno encima del otro, siempre están a veces casados, no son una figura regular, siempre tienen a estar como rotitos, entonces los podemos observar así. Y el cristal de ácido úrico, que es uno de los más comunes que podemos observar, ya que mucha gente sufre de lo que es la gota, son cristales que se los va a poder ver como una estrella, no sé cómo decirlo, pero son puntiagudos.
Es por eso que este cristal causa dolor, es por eso que esta enfermedad es causante de tanto dolor, ya que el cristal al aparecer, es como lo podemos ver aquí, es así, tiene esa presencia puntiaguda, que cuando se acumula, por ejemplo, en las articulaciones, está así punzando. Entonces, por eso que existe esa inflamación y ese dolor por el paciente o la persona que se encuentra cursando con esta patología. Este posiblemente lo podamos encontrar, es más común, igual que el oxalato de calcio, pero sería bueno tratar de poder llegar a ver todos. Las bacterias. Las bacterias, ¿cómo las vamos a ver? Las bacterias en la orina normalmente aparecen solo en caso de infecciones. Después puede que sí exista presencia de bacterias, pero muy escasas, que son bacterias propias del organismo, que son la flora normal que se encuentra dentro del tracto urinario. Pero podemos encontrar de dos formas, lo que son los cocos y los bacilos. Los cocos, bueno, no sé si es que ya han llevado bacterio, pero son estas formas redondeadas que se pueden encontrar conjuntas, en pareja, se las puede encontrar sueltitas, se las pueden encontrar en forma de viborita o cadena, pero los cocos son redondeados, por eso es que su nombre es de coco, como un coco redondito. Y los bacilos son más alargados, son esa bacteria que se encuentra más alargadita, más rectangular, y también las podemos encontrar ya sea de a dos, solitas, también pueden estar agrupadas, pero tienen esa forma, ya sea basilar, así ovalada, o coquito redondito. ¿Cuál es la importancia de diferenciar si es un coco o es un bacilo para el tratamiento? Ya que los medicamentos suelen ser específicamente para cierto tipo de bacterias, que sean cocos, bacilos, o si son gram positivos, gram negativos. Todos esos datos son relevantes para el médico, ya que con eso va a llevar a cabo su diagnóstico, que es, claro, su diagnóstico y su tratamiento. Los parásitos. Normalmente es muy raro encontrar parásitos en la orina, ya que esto viene a ser a causa de la contaminación. Los parásitos que pueden estar presentes, normalmente que podemos llegar a observar, en este caso, por ejemplo, puede ser un Enterobius vermicularis, que son así, que normalmente es un parásito que lo tienen los niños, pero que es más común de encontrar y que se lo puede observar. En ese caso, si es que llegáramos a ver este tipo de parásitos, podemos saber que la orina ha sido contaminada y tendríamos que pedir nuevamente una nueva muestra. El único parásito que sí es transmisible y que sí lo podemos encontrar en la orina, siendo que no es contaminación fecal, es la Trichomona vaginalis. Este parásito sí es de transmisión sexual. Normalmente el hombre lo transmite o lo posee, y la mujer es quien padece de la patología. ¿Cómo lo podemos ver? No puedo encontrar una imagen en video para poderlo cargar, pero es un parásito que se lo ve muy bonito en la orina, ya que se mueve, es muy parecido a un leucocito. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene sus flagelos o su colita en la parte de este lado, que va a hacer que se mueva. Entonces, normalmente en una orina, cuando uno ve que algo se está moviendo, entonces puede ser a causa de este parásito que está presente. Normalmente, como les digo, las mujeres son quienes sienten la sintomatología al estar con este parásito, ya que les produce dolor, ardor, picor y una incomodidad muy, muy fuerte, que es tratable, ¿no? Con medicación igual es tratable. De todas formas, este parásito, para poder llegarlo a ver, es por eso que es tan importante tratar de tener esa media hora en la que lleva uno la muestra, porque su tiempo de vida fuera de la vejiga es muy corto y se muere muy rápido. Entonces, ya después es muy complicado poder llegarlo a ver. Normalmente, si es que pueden conseguir a alguien que tenga o que esté cursando con esta patología, tratar de mantener esa orina caliente o calientita para que todavía el parásito siga vivo y se lo pueda observar.
Dentro de lo que son hongos y levaduras, normalmente no se observan ni hongos ni levaduras. Esto solo suele ser en personas inmunodeprimidas, personas con diabetes o que estén con las defensas muy bajas. ¿Y cómo es lo que se ve? Los podemos observar así, en formas redonditas, y casi siempre están juntitos. Es como que estuvieran gemando, que estuvieran botando su guagüita. Entonces normalmente se los puede observar así, pero también se las puede ver conjuntos, y también en algunos casos se puede ver lo que es una hifa, que es donde salen estos chiquitos o estas levaduras. Es como que el tronquito principal de donde se van a ir ramificando las levaduras. Pero normalmente lo que normalmente se ve son estas agrupaciones o así en casos sueltos. Son muy parecidos a los eritrocitos, pero ¿cuál es su diferencia? Que estos son totalmente refringentes, brillan y no tienen ese contorno o esa doble membrana que tiene un eritrocito. Entonces, así se los puede identificar. Y bueno, esa es su tarea que tienen para presentarme hasta el domingo. Yo les voy a mandar mi correo electrónico, les voy a pasar igual esta diapositiva para que tengan la tarea y me la puedan hacer llegar. Esa va a ser una de sus primeras tareas para ya ir teniendo calificación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctora, ¿la diapositiva va a pasar al grupo o lo cargará al Moodle? Se los voy a pasar al grupo. Bueno, doctora, gracias. Y nada. Doctora, disculpe, la tarea no tenemos que hacer manuscrita o puede ser por computadora. No, por computadora, y yo les voy a pasar mi correo electrónico y se los voy a pasar para que ustedes me hagan llegar. Eso sí es individual la tarea. Bueno, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos?